Las mejoras las podéis comprar tanto tú como tus compañeros de equipo, así que juega limpio. Cada mejora estará marcada con el nombre de quien la adquirió. Cualquier mejora completada se aplicará a ambos coches del equipo, sin importar quién la compró. Pero recuerda que si el coche es lento, es culpa de los pilotos. Y si es rápido, es todo gracias a mí. Vale, aquí puedes comprar y gestionar tus mejoras en cada departamento. Si una pieza no supera el desarrollo, también puedes venir aquí para empezar de nuevo y finalizarla, siempre y cuando no me eches la culpa. A medida que desarrolles piezas, desbloquearás el acceso a más. Si resaltas las mejoras bloqueadas, podrás ver lo que hace falta para acceder a ellas. Puedes ver rápidamente en cada departamento las ventajas disponibles como resultado de tu relación con nuestros especialistas y tu reconocimiento actual en el equipo. Cuando seleccionas una mejora, puedes ver rápidamente cierta información sobre ella, el tiempo estimado para completarla, la mejora que desbloquea y dónde estamos en la carrera de desarrollo. Por último, puedes ver las posibilidades de fracaso de la mejora, o si no puedes permitírtela, una marca roja con la que te indico que no tienes bastantes puntos. Pero si quieres acelerar el proceso, puedes hacerlo aquí, siempre que tengas suficiente reconocimiento y quieras asumir un riesgo mayor de que fracase. Mi consejo, si quieres acelerar las cosas, cómprale algo rico al equipo como muestra de agradecimiento por las horas extra. Bienvenidos a Jeddah, uno de los circuitos más rápidos del calendario. Hoy veremos quién lo es más a la hora de establecer la parrilla para el Gran Premio de Arabia Saudí. Sí, es la clasificación. Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda la carrera. Mañana retransmitiremos el Gran Premio en directo y además sin interrupciones.
Que nadie se lo pierda. Hoy nos encontramos a orillas del Mar Rojo, en la parte baja del Hiyaz, visitando uno de los circuitos más nuevos del calendario de Fórmula 1, Jeddah, sede de este Gran Premio de Arabia Saudí que esperamos que sea apasionante. Echemos un vistazo al mapa topográfico del circuito urbano de Jeddah. Como pueden ver, hay varias curvas complicadas a las que deben enfrentarse hoy los coches. Veremos si las escuderías han sabido aprovechar bien los entrenamientos. Y como muchos circuitos urbanos, esta pista puede ser un tormento si no se domina. Esperemos que hoy no tenga que salir el coche de seguridad. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Mancilla se coloca en la pole. A su lado, Lando Norris, que arrancará segundo. Más hacia abajo, la parrilla de salida es esta: Verstappen, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Pérez, Stroll, Sainz, Tsunoda, Albon, Ocon, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Zhou y Kevin Magnussen ocupa la última plaza. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Hace mucho que no trabajábamos juntos y me alegro mucho de verte, Pedro de la Rosa. Yo sé lo que tenemos que hacer tú y yo antes de que empiece la carrera de hoy, pero ¿qué me dices de los pilotos? ¿Cómo son sus horas previas? Los pilotos tienen sus rituales previos a las carreras. Cada piloto es distinto. Unos se ponen los cascos y escuchan música, mientras que otros absorben la energía del público y van a saludar a los espectadores. Algunos pilotos se encierran en sí mismos y otros hablan con los ingenieros para absorber información vital para la carrera. Estos rituales antes de la carrera son fundamentales para acostumbrarse a todo. En una temporada hay muchos grandes premios y cuanto más sistemático pueda ser un piloto, más a gusto se encontrará en este entorno. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Vas en primera posición. Repito, primera posición. Norris viene por detrás. Tienen blandos recién puestos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Quedan otras 4 vueltas.
Acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Norris está por detrás de ti. Tienen blandos recién puestos. El último tiempo de vuelta ha sido 1:38,8. Vale, colega. Ahora que tenemos la pista despejada, vamos a sacarle partido y hacer una vuelta rápida. Tú puedes. Buen trabajo, de verdad, muy buen trabajo con esa meta. Radar despejado. Tenemos buen tiempo por ahora. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. Es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 20,9 segundos. ¡Vamos, colegas! ¡Qué carrera! Así se conduce.
con esto concluye el Gran Premio de Arabia Saudí y nos quedamos con una cosa, con el increíble rendimiento que ha demostrado hoy la escudería. Hoy ha dominado la carrera de cabo a rabo, Antonio. Desde que se han apagado las luces hasta la bandera de cuadros, nunca ha habido dudas sobre su victoria, ¿verdad? ¡Qué actuación más brillante! Aquí llegan las estrellas y es Williams quien abre el camino hacia el podio. Ha sido una victoria muy trabajada y esas son precisamente las victorias más satisfactorias. Bien merecido para Williams. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente?